apasiona, el tema del balance periodístico. Pienso que el secreto del éxito para poder sortear tantas dificultades está en poder mantener el balance. El balance es un tema que realmente está relacionado con el profesionalismo. En realidad, balance y profesionalismo no pueden ir separados. Cuando el periodista es profesional, sabe cómo debe hacer su trabajo y sabe que el balance es un principio periodístico irrenunciable. Un periodista que trabaja informando debe de saber eso y debe de ser valiente para defender su derecho a mantener el balance. Y digo valiente porque eso implica que uno a veces tiene que arriesgar su trabajo para poder defender su derecho a ser balanceado. Y también digo que se somete a muchas presiones todos los días, porque siempre habrá sectores. Este sector quiere que yo me incline a este lado y este quiere que yo me incline a este lado. El trabajo mío, el arte mío, es poderme mantener en el medio. Y no es fácil mantenerse en el medio. Y mucho menos en sociedades como las nuestras, donde lo que vemos cada día es sectores que toman partido. La sociedad nuestra está polarizada, unos en un lado, otros en otro, ideológicamente, políticamente, socialmente, como usted lo quiera ver. Cada quien ha asumido una posición, por lo tanto mantener el balance no es fácil. Es más fácil tomar partido, hay que ser menos valiente, porque yo solo tengo que decidir, en esto creo y aquí me voy. Mantener el balance es mucho más difícil. Yo les digo por experiencia que he tenido que arriesgar mis trabajos en algunas ocasiones para defender mi derecho a ser balanceada. Cuando uno aprende y toma la decisión personal de ejercer un periodismo balanceado, uno tiene que ir por ahí hasta las últimas consecuencias. No importa lo que pase, no importa si voy a perder el trabajo, porque yo creo que esa es una decisión personal que uno debe de tomar. Quiero decirles que en esto de mantener el balance, yo procuro practicarlo, me esfuerzo, mejor dicho, practicarlo cada día. Y los periodistas que han trabajado conmigo saben que yo en eso soy inflexible. El que va a trabajar conmigo sabe que yo necesito en la nota todos los ángulos de la noticia al mismo tiempo. Porque lo que vemos aquí es que hoy doy la opinión o este ángulo y mañana voy a dar el otro ángulo. Mañana voy a ir a buscar la reacción del que dijo esto hoy. Lo que yo he aprendido trabajando con medios internacionales es que debe ser al mismo tiempo. Es que debo de transmitir todos los ángulos de la noticia al mismo tiempo, para que la persona que está recibiendo esa noticia vea que tuvo al mismo tiempo y en misma oportunidad y en igualdad de condiciones de conocer todos los ángulos posibles. A veces son 2, a veces son 3, pueden ser 4, pero que tuvo la oportunidad de verlo todo al mismo tiempo para poder hacer su decisión. Yo sé que el balance, algunos medios sienten desprecio por el balance. Yo sé que algunos medios en nuestro país no creen en el balance. Yo quiero decir que yo sí creo en el balance y que yo lo he practicado y me esfuerzo cada día en practicarlo, cualquiera que sea el área de trabajo en el que uno está, periodísticamente hablando, si es economía, si es nota roja, lo que sea. Usted debe de mantener el balance. Yo les quiero contar cómo algunos medios en los que yo he trabajado fuera pueden llevar este tema del balance a extremos. En una ocasión yo estaba en Margarita, en Venezuela, cuando yo era corresponsal de CNN ahí, y todos los años en la Cumbre Iberoamericana de los Presidentes, el exilio cubano organiza una especie de cumbre paralela, donde ellos protestan por la presencia de Fidel Castro y todo lo demás. Eso es algo ya típico en esas cumbres, siempre sucede, y personajes reconocidos del exilio cubano llegan a donde sea la cumbre, en este caso era en Margarita. Llegó Carlos Alberto Montaner, muchos de ustedes deben saber que es un escritor y columnista reconocido, un gran activista del exilio cubano. Llegó a Margarita para participar en esas actividades. A medianoche, tipo 11, 12 de la noche,
las autoridades de Venezuela lo expulsaron. Yo pude presenciar con otros periodistas, pudimos grabar el video, cómo policías lo sacaron, lo montaron en un avión y lo sacaron. Y él, cuando lo estaban llevando agarrado, él dijo a la prensa: sí, me están sacando porque estoy activando contra Fidel Castro. A esa hora yo llamé a los jefes en Atlanta, CNN, para decir: tenemos esta noticia, acaba de suceder, tenemos el video y tenemos la declaración del hombre diciendo que lo están sacando. Y una jefa que había allí, que recién la habían traído de CNN inglés, porque los latinos somos un poco más dados a tomarnos ciertas libertades. Los gringos a veces son bastante exigentes. Esta venía de CNN inglés, tenía un concepto un poquito más estricto de lo que es el balance, y ella me preguntó si yo tenía una declaración de una autoridad venezolana diciendo que lo estaban sacando porque estaba activando con el exilio cubano. Yo dije: no tengo una declaración oficial, ninguna autoridad del gobierno ha dicho nada, pero tengo el video cuando lo están sacando, tengo el video que muestra a los policías montándole en el avión y tengo al hombre diciendo que lo están sacando por eso. Y ella me dijo: ¿y qué tal si mañana una autoridad del gobierno venezolano dice que lo expulsaron porque lo encontraron violando la ley, porque lo encontraron en actos inmorales? ¿Qué tal si mañana el gobierno venezolano dice que lo sacó por otra cosa y no por eso? Yo necesito la versión oficial. Eso no es suficiente. No es suficiente el video, no es suficiente la declaración de él. Yo necesito la versión oficial del gobierno diciendo por qué lo sacó. Uno como periodista se siente frustrado. Yo como reportera le digo: pero tengo la noticia, tengo el video. Y ella dijo: no, eso no es suficiente para mí. Porque si mañana el gobierno venezolano dice que lo sacó por cualquier otra razón, nosotros como medio vamos a quedar mal. Claro, uno se siente frustrado, dice: tengo la noticia y no la puedo dar. Pero el punto es que uno tiene que estar seguro de que lo que uno va a informar es así. Una cosa que yo he aprendido es que las noticias deben ser verificadas 2 veces, con 2 fuentes distintas, antes de ser transmitidas. Si yo tengo una noticia y tengo la fuente para confirmarla, yo me siento obligada a confirmarla antes de publicarla. Y otro principio que aprendí también es que cuando uno tiene la más pequeña duda acerca de una noticia, no la debe transmitir. Porque si uno tiene como periodista la más pequeña duda de que aquello puede ser que no sea así, uno tiene la obligación primero de aclarar sus propias dudas. Lo que sucede es que a veces nos precipitamos, queremos tener la primicia, queremos ser los primeros en decirlo. Pero yo siempre digo que no es importante ser el primero en decirlo, sino es ser importante en ser el mejor. Y más que importante en ser el mejor, es poder decir: yo lo hice como se debe hacer. No lo dije primero, pero lo dije como es. Yo creo que esa es una decisión que uno debe tomar y estar dispuesto a sacrificar a veces muchas cosas para poder mantener ese balance. Yo quiero decirles que hay reglas para mantener el balance. Y muchos periodistas dicen: es difícil mantener el balance. Sí, sí es difícil. Pero cuando usted sigue como reglas, una regla que ya fue mencionada aquí es dar la fuente. No solo cuando tratamos temas de narcotráfico, cuando tratamos cualquier tema. Porque como decía también la licenciada Isoldarita, todo lo que nosotros transmitimos es información que alguien más generó. No es información que nosotros hemos producido. Por lo tanto, no es información mía, por lo tanto yo no soy la fuente. Yo siempre debo poder decir: el organismo defensor de los derechos humanos dice, el Instituto holandés dice, las Naciones Unidas dicen, el vocero de la policía dice, el director de la escuela dice. Siempre debo de tener y decirle a la gente cuál es la fuente de mi noticia, porque yo solo soy el intermediario. Por lo tanto, la gente debe saber cuál es la fuente. ¿Eso qué hace? Eso me protege a mí. Porque cuando yo le digo a la gente, yo le digo es lo que él dijo, no es lo que yo estoy diciendo. Lo que sucede es que los periodistas caemos en la tentación de dar nuestra opinión. Muchos periodistas sienten que si no dan su opinión, su trabajo no está completo. Se sienten obligados. No solamente voy a relatar los hechos que estoy viendo lo más apegado a la verdad que yo pueda,
sino que sienten que deben, que la gente necesita saber cuál es su opinión. Yo pienso que la gente no necesita saber qué es lo que yo pienso cuando yo estoy haciendo trabajo de reportera, trabajo informativo. Para eso, si la gente quiere saber lo que yo pienso, yo voy a un programa de análisis o de opinión para decir lo que yo pienso. Pero cuando yo estoy informando a la gente, yo debo de tratar, esforzarme por ver los hechos y por transmitir los hechos y por darle el lugar que le corresponde a los protagonistas que corresponden. Si el protagonista es un juez que dio una sentencia, entonces yo debo dejar que el protagonista sea ese juez que dio la sentencia. Debo dejar que cada cual ocupe su lugar. Muchos periodistas caemos en la tentación de decirle a la gente, a mí me parece, yo creo, yo opino, porque pensamos que eso hace que nuestro trabajo tenga más peso, o que la gente nos respete más, o que la gente piense que somos mejores periodistas. Pensamos un montón de cosas. Creemos que estamos obligados a dar la opinión. Cuando hacemos trabajo informativo, no estamos obligados a dar la opinión. La gente no está esperando que le demos opinión. La gente se sienta a ver las noticias. Una cosa que yo aprendí en CNN de esa jefa que les cuento que venía de CNN inglés, es que ella dijo, aquí en CNN la estrella es la noticia. Aquí no hay estrellas. Aquí la estrella es la noticia. Y la noticia, como ustedes pueden ver en CNN, los que miran, a veces si hay un terremoto en Japón, la noticia la va a dar cualquier persona en Japón que pueda hablar español y que les pueda contar qué es lo que estaba pasando. ¿Por qué? Porque la gente quiere saber qué pasó, qué es lo que está sucediendo. Entonces, ellos dicen, la noticia es la estrella aquí. La noticia es el terremoto que hubo en Japón y que se murieron tantos y lo que sucedió. Y eso a mí me lo dice cualquier persona que esté en el lugar y que pueda hablar español. Solo eso necesito. Entonces ellos dicen, la estrella es la noticia, la estrella no es el reportero, la estrella no es el periodista. Cuando hacemos una entrevista, la estrella no es el entrevistador. El éxito de un programa de entrevistas es el entrevistador. Que tenga algo interesante que decir, que tenga algo importante para decir. Por supuesto, yo debo ser un buen interlocutor. Debo conocer al entrevistado. Debo saber qué preguntarle, debo conocer su trayectoria, debo saber quién es, debo saber con quién voy a hablar. Y para mantener el balance en las entrevistas, por ejemplo, es muy importante que usted conozca al otro, pero también que conozca todo lo bueno y lo malo que se dice de esa persona. ¿Por qué? Por lo menos eso es lo que yo practico. Si la persona tiene una ideología reconocida, de derecha, por ejemplo, entonces yo leo todo lo que la izquierda dice de él. Aprendo todo lo que los adversarios de esa persona dicen. Porque cuando yo voy a hacer con él una entrevista, él va a poner sus puntos. Él ya está allí para defender sus puntos. Pero entonces yo, para hacer una entrevista y un diálogo interesante, necesito poder hacer la contraparte. Necesito poder hacer los cuestionamientos que sus adversarios están haciendo. Necesito ocupar esa posición. Puede ser, si el entrevistado es de derecha, seguramente me van a ver haciendo posiciones a la izquierda. Si el entrevistado es de izquierda, seguramente yo voy a estar colocada haciendo cuestionamientos de la derecha, porque necesitamos hacer un diálogo. Si yo soy de izquierda y él es de izquierda, lo que va a hacer, aunque tengo que perderme, es un monólogo de dos, o es un diálogo de dos, hablando en el mismo idioma. Entonces, yo creo que el periodista tiene que decidir qué es lo que quiere hacer, qué es lo importante para él de lo que va a hacer. Entonces, todo eso, cuando el periodista tiene conciencia de su trabajo, de la importancia de su trabajo, de lo que quiere transmitir en su trabajo, debe poder hacer ese balance y debe poder decir, yo no puedo ponerme a hacer solo a preguntarle lo que él quiere o solo a hacerle la comparsa y a decirle, ¿y cómo va usted? ¿Y verdad que está bien? ¿Y verdad que le parece bien? O sea, no puedo hacer eso. Entonces, muchas veces el periodista no logra poder hacer ese discernimiento, no logra poder decir, yo aquí no estoy para decirle a la gente lo que yo pienso ni para decirle a la gente lo que yo opino. Yo estoy aquí para ilustrar, para ayudar a la gente un poco a entender qué es lo que está sucediendo y un poco a entender qué es lo que pasa con este personaje. Entonces eso lo vemos en la cobertura política. En la cobertura política, entonces resulta que si yo soy nacionalista, yo me derrito con los nacionalistas y les pregunto sobre las cosas maravillosas que ellos quieren decir. Pero a los liberales los ataco y les digo un montón de cosas que dicen los nacionalistas de ellos. Y entonces todo lo malo se lo veo a los liberales o a los de la resistencia o a cualquier otro,
porque yo soy nacionalista y yo solo puedo ver lo bueno en los nacionalistas. Soy incapaz de ver que todas las personas, independientemente de sus creencias y de sus ideologías y de lo que sea, tienen cosas buenas y cosas malas. Todo es una fotografía. Una buena fotografía tiene luces y sombras. Todas las personas tienen luces y sombras en su vida, en su trayectoria, cosas buenas y cosas malas, virtudes y defectos. Entonces necesitamos nosotros mantener esa visión y no perderla, que todo tiene dos caras y a veces más de dos caras. Toda moneda tiene dos lados. Lo que yo estoy viendo de aquí para allá es a varios estudiantes, 50, 100 sentados en esas sillas. Pero lo que ustedes ven de allá para acá es que yo estoy parada aquí con ellos y hay un fondo negro. Entonces, estamos en el mismo escenario, pero de aquí para allá yo veo una cosa y de allá para acá ustedes ven otra. Y así es en todas las cosas de la vida. Hay dos caras y a veces más. Entonces, yo pienso que el periodista que quiere ser profesional tiene que poder hacer eso. Defender el balance con los jefes, porque he oído hablar mucho de cuando los dueños de los medios tienen, se dice muchísimo, yo escucho a periodistas decir que los dueños de los medios son los que generan la línea, dicen, ¿verdad? La línea es así, como que dicta la línea. Yo he trabajado por 35 años en los medios más importantes de Honduras. Y yo puedo decir hoy aquí, con toda propiedad, que nunca un dueño de medio me ha dicho a mí lo que yo tengo que decir. Nunca. Creo que los dueños de los medios, y eso lo sabemos todos y no se puede negar, le ponen a uno un marco. Un marco donde le dicen que aquí no podemos salir. Pero lo que yo he practicado es que dentro de ese marco yo hago mis propios marquitos. Y yo le digo a él, bueno, este es el marco, yo lo voy a respetar. Pero aquí yo tengo un marquito del que yo no voy a salir. Este es mi marquito, hasta aquí llego yo. Y hasta el día de hoy, todos los jefes que yo he tenido en los medios más importantes han respetado eso. He tenido que a veces decirle, señor, si usted no está de acuerdo, aquí está su puesto. Pero yo, de este marco, no salgo. Les voy a contar una experiencia en un medio que yo trabajé. El dueño de ese medio un día me mandó a decir, con otro ejecutivo más arriba, debajo de él, más arriba que yo, como directora, que quería que yo montara una campaña contra un fiscal en aquel momento. Como lo mandó a decir con un mensajero, yo simplemente hice oídos sordos. No dije nada, ni hice nada, ni nada. Ignoré la solicitud. La siguiente vez, hablando por teléfono, me dijo, usted siempre se hace la loca cuando yo quiero que haga algo. Yo quiero decirle que yo quiero que usted haga esto y esto. Yo le dije, ¿sabe qué? ¿Por qué usted no viene hoy en la noche a este set donde yo me siento? Se sienta conmigo allí y todo eso que usted quiere que yo diga, lo dice usted. Dice, no, porque usted es la directora, yo soy la directora. Pero eso que usted quiere que yo diga está reñido con mi ética periodística. Y el que tiene interés en que yo lo diga es usted. Y como usted es el que quiere que se diga, venga y siéntese conmigo y dígalo usted. No me voy a oponer a eso. No me pida que lo diga. Bueno, pasó eso. La siguiente vez me mandó a decir con el mismo ejecutivo otra vez. Dice, mire, dice el jefe fulano que ahora sí es en serio, que quiere que usted comience a atacar al gobierno porque nos deben un montón de dinero en publicidad y no nos pagan. Yo le dije, dígale al fulano que digo yo que el único patrimonio que yo tengo como periodista es mi credibilidad y que no la voy a perder por él. Dígale que dije yo, que no la voy a perder por él, que es lo único que tengo, no tengo más patrimonio que eso. Y si me tengo que ir por eso, yo me voy. Al final me fui no por eso, pero me fui igual. ¿Por qué? Porque hay marcos de los que uno no puede echar una carrera de 1 año, de 2, de 5, de 10, de 20, por una cuestión coyuntural, por alguien que igual, cuando ya no le sirva, le va a decir bye bye. Entonces, yo pienso, planeo vivir del periodismo, que es lo único que yo sé hacer, mientras tenga vida, mientras tenga salud, mientras tenga fuerza, mientras Dios me lo permita. Entonces no puedo, por una persona que me dice, siéntese aquí y dígale usted, hacer solo por un trabajo, no puedo. O sea, mi forma de ser, mi convicción no me deja hacerlo.
Por eso digo hay que ser valiente, porque yo sé que muchos periodistas son sometidos a presiones cada día. Que el jefe quiere que diga esto, pero es una decisión personal la que uno toma. Cuando yo trabajaba en Canal 5, todos saben aquí que trabajé ahí un tiempo. El señor Ferrari me mandó, y todos saben, a entrevistar a Billy Joya a España. Todos saben, no es un secreto, que él estaba apoyando a Billy Joya porque de alguna manera es pariente con él. Y él me dijo, yo quiero que vayas a España para hacer una entrevista con Billy Joya, cuando él estaba por regresar al país. Yo le dije, ¿sabe qué? Usted me manda a España y yo puedo ir, pero yo quiero que usted sepa que yo voy a hacer un trabajo profesional. Que si yo entrevisto a Billy Joya, usted me tiene que permitir entrevistar a la gente que adversa a Billy Joya, a los jueces que han llevado su caso, a la gente que lo acusa. Y él me contestó, lo único que te pido es que hagas un trabajo profesional. Yo le dije, ok. Yo fui a España y cuando yo llegué a Madrid, Billy Joya me estaba esperando ahí. Y cuando yo llegué y lo saludé y todo, le dije, Billy, yo tengo que decirle algo a usted. Yo quiero que usted sepa que el señor Ferrari me mandó a entrevistarlo. Pero yo quiero que usted sepa que yo, Mayra Navarro, no tengo ningún interés en atacarlo a usted. Pero tampoco tengo ningún interés en defenderlo a usted. No me interesa ni defenderlo, ni me interesa atacarlo. Yo voy a hacer un trabajo periodístico. Voy a entrevistarlo a usted para escuchar lo que usted tiene que decir. Voy a escuchar a la otra gente, aún allá en España, que tengan algo que decir sobre este tema. Y en Honduras, a la gente que tiene que decir, porque cuando nosotros demos su versión a la gente, al mismo tiempo yo necesito darle las otras versiones. Yo no sé si a él le gustó o no, pero así fue como se hizo. Entonces yo siento que uno debe defender ese derecho. Yo sé que alguna gente, algunos periodistas, durante el 2009 el país se polarizó totalmente, los periodistas no escaparon a eso, los periodistas en general tomaron partido. Los corresponsales extranjeros y yo que estaba cubriendo para Univisión nos vimos sujetos a muchas presiones. La gente, los blancos dicen que yo era cuatrera, los cuatreros dicen que yo era blanca. A mí me gusta que los blancos digan que soy cuatrera y que los cuatreros digan que soy blanca, porque eso significa que ni los cuatreros piensan que soy cuatrera ni los blancos piensan que soy blanco. Eso significa que yo hice bien mi trabajo, que me mantuve en el medio. Eso significa que ninguno de ellos puede decir este es bien mi bando. Y a mí me parece bien. Durante la cobertura política, ustedes oyen decir que el presidente, el candidato, quien sea, invitó a un grupo de periodistas para un conversatorio. Invitó a un grupo de periodistas el presidente para un conversatorio. Hay presidentes que han tenido un grupo de periodistas asesores, el grupo de los 13, se llamaba en un gobierno. Yo nunca he sido de ninguno de esos grupos. Cuando yo leo en el periódico, hubo un conversatorio con directores de medios y siendo yo directora de medios no me invitaron. Yo me alegro. Otros periodistas pueden pensar, no la determinan, no la toman en cuenta, esa no vale nada. Pero ¿sabe lo que pienso yo? Yo me siento alegre porque yo digo, este político sabe que él no me puede sentar a mí ahí para decirme que yo diga lo que él quiere que yo diga. Este político sabe que yo no soy parte de una manada, que conmigo él no va a llevar sus fines adelante. Y está bien que no me invite. Aunque otros vean que significa que, como dicen en la calle, me ningunea, que no me tomen en cuenta, no me importa, yo me siento feliz, porque yo digo, está bien, eso significa que yo estoy haciendo bien mi trabajo, luchando por mantenerme en el medio, aunque algunos digan, esta está a la derecha, esta está a la izquierda, esta es blanca, esta es cuatrera, esta es liberal, no importa lo que digan, yo sé que yo estoy trabajando y luchando para mantenerme en el medio y que no es fácil mantenerme en el medio. Hoy en día que yo soy directora de una organización de medios cristianos, una de las primeras cosas que yo hice cuando llegué a dirigir esos medios es que no son evangélicos, son interdenominacionales. Interdenominacional significa que nuestros medios, aun cuando son de una iglesia cristiana evangélica, le dan cabida a noticias de la iglesia católica, a noticias de la iglesia anglicana, de la iglesia luterana, a líderes de todas las denominaciones cristianas o no cristianas.
Somos una publicación con fundamento cristiano, no una publicación evangélica. Nosotros queremos que nuestro contenido pueda ser leído por cualquier persona, de cualquier creencia, o aún aquellos que no creen en Dios, que puedan encontrar sin ofenderse algo interesante para leer. Y yo defiendo esa posición, porque aún ahí yo siento que ese es el balance. El balance es que yo le dé cabida a todos los que tengan algo que decir en el aspecto religioso. No puedo decir, este es católico y en mi publicación no sale. Ahora mismo acaba de comenzar a escribir con nosotros el que todos ustedes conocen, que ya no es padre, pero por costumbre todos le decimos el padre Mora. Él sigue siendo católico, aunque ya no es un sacerdote en ejercicio. Y yo digo, eso es el balance. Para mí, en este mundo en el que vivo, en el que trabajo ahora, eso es balance. Y yo peleo con quien tenga que pelear por mantener el balance. Durante fue uno de los momentos más difíciles para ejercer el balance, fue la crisis del 2009. Y cuando yo entré a trabajar en el Canal 10, hubo gente que le escribieron a don Rodrigo que cómo era posible que yo, que era una patrera, gente blanca por supuesto, iba a trabajar allí, que cómo era eso posible. Y cuando él me preguntó, yo le dije, mira don Rodrigo, yo no soy cuatrera, yo no soy melista, yo solo soy una periodista profesional, que he defendido una tesis. Si la noticia es Mel, en mi noticiero él debe salir. Si la noticia son los blancos, es Micheletti o el que sea, pues va a salir también. Lo que yo no apruebo es el cerco mediático que se le impuso a la resistencia. Porque aunque solo sean 3 o 4 o 5 o 20 o medio millón, es el otro lado. Tienen derecho a ser escuchados. Entonces, yo no soy cuatrera. Y si usted piensa que eso va a afectar su medio, siéntase en libertad de deshacer este trato. Porque yo no puedo renunciar a eso. Si Mel es noticia, en mi noticiero Mel debe salir con la noticia. No estoy diciendo que yo voy a defenderlo, que yo voy a... No, entonces yo siento que eso es algo que el periodista debe decidir, que el periodista debe pelear por eso. Eso nos da seguridad. En 35 años que yo tengo ejerciendo el periodismo, tanto aquí como afuera, nunca, hasta el día de hoy, a mí me han desmentido una noticia. Nunca una persona ha dicho, Mayra me tergiversó. Nunca una persona ha dicho, lo que ella escribió no es lo que yo dije. Lo que ella sacó no es lo que yo dije. Lo que yo quise decir no es eso. Nunca, hasta el día de hoy, en 35 años. Porque yo siempre he tenido el cuidado de apegarme fielmente a lo que yo veo. Me esfuerzo en verlo de la manera más objetiva posible. No significa que no tengo opinión. Claro que tengo opinión. Pero cuando yo estoy trabajando para un medio internacional o haciendo mi trabajo como periodista en el que me está viendo gente de todas las tendencias, no tengo por qué darles mi opinión, porque no es eso lo que ellos esperan de mí. Esta polarización que se vivió aquí, yo la experimenté cuando en Venezuela se dio la crisis allá. La prensa venezolana igual se partió en dos, unos con Chávez y otros contra Chávez. Y yo escuché a una periodista venezolana en una comparecencia internacional, porque la prensa internacional criticó mucho a la prensa venezolana por haber tomado la posición que tomó, por no ser objetiva. Y ella dijo, es que antes de ser periodista, yo soy venezolana. Bueno, es una posición. Y ella dijo, los periodistas venezolanos tenemos derecho a haber asumido esta posición, porque antes que periodistas somos venezolanos. Y aquí estamos. Bueno, ese es su punto. Pero entonces, no puede enarbolar una bandera de periodista objetivo. No puede enarbolar una bandera, tiene que hacer periodismo de opinión o periodismo de análisis. Para eso están los programas de análisis. Para eso están los programas de opinión. Para que uno vaya y exprese lo que uno piensa. Pero cuando es periodismo informativo, cuando son noticias, cuando yo estoy reportando, yo debo tener el cuidado de mantenerme en el medio, de hacer un esfuerzo consciente, porque es fácil caer en el extremo, es fácil que a uno se le pase y de repente digo algo, los juicios de valor. En el periodista que trabaja informando es algo prohibitivo, por lo menos en las cadenas internacionales.
Eso es lo que yo aprendí. Nunca puedo emitir un juicio de valor. Si yo quiero decir que un presidente lo acusan de corrupción, yo puedo decirlo. Pero yo tengo que decir que a este presidente, el sector tal, o el ministerio tal, o el fiscal tal, dice que es un corrupto, que le abrieron un expediente por corrupción. Pero yo no puedo decir que ese es un presidente corrupto, eso es un juicio de valor. Yo tengo que decirle a la gente que él está siendo acusado de. Si hay una persona que cometió un crimen, mientras no está acusado o sentenciado, yo tengo que decir, esta persona está siendo acusada de. Tengo que tener ese cuidado siempre. Los juicios de valor no son permitidos. Entonces, decía aquí el licenciado que dice que los periodistas tienen miedo. Yo creo que cuando uno hace su trabajo de manera objetiva, de manera cuidadosa, no debe tener miedo. Yo sé que vivimos en un país donde hay mucha violencia y donde hay mucha delincuencia. Y yo pienso que a cualquiera nos puede pasar algo allá afuera por robarnos el celular, por robarnos el carro, o sea, vivimos en una sociedad violenta. Pero yo no tengo miedo de que por ejercicio periodístico a mí me pase algo, porque yo hago mi trabajo y me preocupo de que quede bien claro que solo estoy haciendo mi trabajo, que no estoy tomando posición en contra de nadie. Entonces, yo digo que una forma de superar el miedo es hacerlo con balance, es hacerlo objetivamente, es evitar que digan, ese periodista me acusó, ese periodista me denigró, ese periodista me acusó de algo que no era cierto, sin siquiera darme la oportunidad de escucharme. Él dijo que yo soy ladrón, cuando eso no es cierto, mi familia, me destruyó mi familia con lo que dijo. Pero cuando usted tiene cuidado de no hacer eso, no porque no sea cierto, sino para decir, si el juzgado dice que el hombre es ladrón, bueno, al que debe ir a matar es al juez que dijo que es ladrón, no a mí, porque yo solo dije que el juez dio una sentencia diciendo que era ladrón. Pero cuando usted dice que ese es un ladrón, como oímos decir aquí, ese es un ladrón, ese es un corrupto, ese es un aquí, ese es un allá, esa es la opinión del periodista. Entonces, uno tiene que tener cuidado. ¿Para qué? Por su propia seguridad, por ética, por la seguridad de su familia, por la seguridad de su trabajo, por seriedad y responsabilidad con el público. Entonces, eso para mí es importante en el balance. Por eso yo le decía que yo soy apasionada del balance, porque yo enseño a los periodistas que han trabajado conmigo la importancia de mantener el balance, la importancia de que no importa lo que hay que sacrificar, si yo debo mantener el balance. Y eso no significa hacer periodismo sumiso, ni hacer periodismo blando, ni no ser acucioso con las preguntas, ni no ser inteligente, no. Significa simplemente ser profesional, como debe ser. Entonces, yo quiero aconsejar a las nuevas generaciones que le den importancia al balance, que piensen que el balance es básico para mantener la seguridad, para hacer, como decía la licenciada Isolda, para hacer ciudadanía. La gente no necesita que le impongamos nuestra opinión. Yo creo que si le damos todos los elementos, la gente puede tomar su propia decisión. Conociendo todos los ángulos, la gente puede llegar a su propia conclusión. Pero a veces nos empeñamos en que la gente piense como yo pienso, en que la gente crea como yo creo, en que la gente vote por el que yo digo, en que la gente no vote por aquel porque yo digo que aquel no. Entonces debemos de dejar a la gente en libertad y decirle, miren señores, este candidato es así, le hacemos un retrato, le hacemos un perfil sin inventarle nada, este candidato es así, le hacemos un perfil sin inventarle nada, sin quitarle nada, y la persona va a hacer su decisión. Entonces debemos de nosotros evitar tener intereses, porque siempre van a haber intereses. Lo que sucede es que hoy en día, hay que decir la verdad, los dueños de los medios tienen sus intereses y tiran su línea, pero los periodistas también tienen sus intereses y tiran su línea, y los directores de medios también tienen sus intereses y tiran su línea, y los reporteros que andan en la calle también tienen sus intereses y también tiran por lo que ellos dicen. Es que esa es la realidad. Por eso no estoy 100% de acuerdo en que los dueños de los medios son los que tiran la línea. Eso es cierto hasta cierto punto. Lo grave de eso es que está la línea de los dueños de los medios, está la línea del director de los medios y está la línea del periodista que va a la calle. Entonces allí es donde de línea en línea
lo que le llega al público es información completamente sesgada, completamente desinformada. Y otro, en mi opinión, los periodistas debemos de renunciar a la tentación de convertirnos en redentores. Yo sé que la impunidad ha hecho que los medios de comunicación se autonombren, se autodenominen entes contralores del Estado. Porque yo no he oído nunca que a los medios les han dado esa función en algún lado, de ser entes contralores del Estado. Pero claro, la impunidad en que vivimos ha llevado a los medios a asumir ese papel. Pero ¿cómo una prensa que no tiene reglas, que no respeta reglas, puede pretender controlar el Estado y ser ente contralor de otros sectores? Entonces, ¿quién controla la prensa, digo yo? Entonces, no estoy abogando por una prensa controlada, estoy diciendo que la prensa, lo único que la puede controlar es su propia ética, su propio profesionalismo, su propio conocimiento de la importancia de su función. Eso es lo único que puede controlar la prensa. El problema es que si la prensa no tiene reglas, si la prensa no respeta normas, entonces ¿cómo pretende obligar a otros a que respeten reglas y que respeten normas? Entonces, eso es lo que yo siento, las nuevas generaciones de periodistas. Yo sé que este es un tema que a muchos les disgusta, que muchos no comparten, que no están de acuerdo, y cada quien decide cómo lo hace. Yo solo les cuento mi experiencia de cómo yo lo he hecho a lo largo de 35 años, y cómo yo me siento satisfecha de haberlo hecho de esa manera. Y creo que si volviera a empezar, yo lo volvería a hacer de la misma manera. Muchas gracias.